Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Fíjense, en la noche de hoy, pues, yo quiero compartir con ustedes una palabra que el Espíritu ha puesto en mi espíritu, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Como usted lo sabe, pastor, pues, toda la palabra de Dios es de bendición. Todo lo que viene de Dios es bendición. Y fíjense, hace unos días estuvimos hablando acerca de cómo ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. ¿Cuántos anotaron ese día? Amén. ¿Cuántos evaluaron? ¿Cuántos trazaron un plan de mejora? Qué bueno, porque fíjese, en la noche de hoy yo le quiero hablar de un pasaje bien controversial que tiene la Biblia. No obstante, fue predicado por el Señor Jesucristo y Él nos lo dejó a nosotros. Y el título de este mensaje es tal cual Jesús lo planteó en la Biblia y se llama Lo que cuesta seguir a Cristo. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 y 33. Lo que cuesta. Lo que cuesta. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, también dijo Jesús. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y nosotros leemos esta palabra y decimos: wow, ese era uno de los días que el Señor se levantaba con el mensaje. ¿Verdad? Como cuando Pedro decía: Señor, la gente desierta, la gente se nos va. Pero Jesucristo tenía un compromiso de predicar la palabra que establecería el reino de Dios en nuestras vidas. Jesús tenía un compromiso con el Padre Celestial de dejarnos las palabras, de dejarnos el Evangelio que purificaría nuestras vidas y haría posible que una vida llena de multitud de faltas de repente pudiera tener acceso a un lugar celestial. Entonces, en este pasaje, Jesús está hablando de una manera clara de que el discipulado, el seguir a Jesús de una manera discipular, va a tener un precio. Y así tal cual lo dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y fíjense, usualmente nosotros escuchamos la palabra creyente, cristiano, discípulo, y usted dirá: ¿hablamos de lo mismo? Son términos diferentes, sí, pero ¿quieren decir lo mismo? ¿Hay alguna diferencia en ellas? Pues sí pertenecen todas a la misma categoría, pero no son sinónimos la una de la otra. Pues
nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, de manera inmediata pasamos a ser creyentes. Pasamos a ser cristianos, como fue empleado en la iglesia allá en Antioquía en el Nuevo Testamento, una vez la iglesia fundamental fue creada. Pero ser discípulo de Jesús es un nivel, es un escalón más allá de ser creyente. Cuando usted primeramente comienza siendo creyente, dentro de usted tiene que haber un anhelo, un deseo de convertirse en un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es aquella persona que permite que la enseñanza de Jesús penetre su vida, penetra su mente, pero también penetra su alma y su corazón. Y entonces empieza a vivir un estilo diferente de vida, no conforme a sus propios pensamientos, sino conforme a la filosofía, a la enseñanza y a la predicación de Jesús. Cuando en el pasaje de Lucas 14 se habla de discípulos, pues la palabra que se usa en griego es la palabra matete, que quiere decir que se adhiere a una nueva posición. Cuando usted decide ser discípulo de Jesús, usted simplemente renuncia a su filosofía propia, a la filosofía de su sociedad, y usted comienza a aceptar la enseñanza de Jesús como su estilo de vida, como su forma de ser. Empieza a ver a Jesús como aquel que es su maestro en el día a día, en cada uno de los días que se le da en esta tierra. Entonces, cuando Jesús dice y hace una hipérbole diciendo, o sea, lleva el ejemplo al máximo diciendo, oigan, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús lo que está haciendo es llevando el ejemplo al extremo, diciendo, si hay algo en tu vida que de una manera u otra quiere influenciar en ti para que tú no puedas recibir mi enseñanza, para que no puedas caminar conforme a mi enseñanza, si hay algo a tu alrededor que te da un mensaje contrario a lo que yo te digo hoy, si tú no estás dispuesto a dejar eso detrás, entonces no eres capaz de ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si muchas veces pasa bastante, usted por ejemplo ha crecido, no creció en un hogar cristiano, de repente usted es un adolescente y usted, un adolescente, le invita a un culto de jóvenes. Yo he oído ese caso muchas veces. Y usted de repente llega a ese servicio de jóvenes, hay una administración, hay una adoración, y usted como joven decide recibir a Jesús en su corazón. Pero de repente yo he conocido jóvenes que llegan a su casa, adolescentes que llegan a su casa y le dan la noticia a sus padres y dicen, recibí a Jesús en mi corazón hoy. Hoy decidí llevar una nueva vida, y lo que pasa en ese hogar es que reciben una posición contraria de parte de sus padres. Padres que le dicen, oye, tienes que ir despacio, eso no es así, no te entregues por completo, no tienes que hacer ese cambio tan radical, oye, ve despacio, no te vuelvas loco, te están volviendo loco en la iglesia. Y ese es el escenario que enfrentan muchos jóvenes cuando van y le dan la noticia a sus padres que han decidido dar el paso para llevar una vida limpia y agradable a Dios. Y lo que Jesús está diciendo es, en estos casos, mi amor y tu amor tiene que estar por encima de todas las cosas. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, honrarás a tu padre y tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todos los días en la tierra. Pero si mi padre y mi madre quieren utilizar la autoridad que Dios le ha dado para que yo no tenga una relación con Jesús, o me quieren impedir tener una relación con Jesús, papá, mamá, te amo, te quiero,
te honro, así lo pide el Señor, pero lamentablemente Jesús está de primero en mi vida. Muchas veces crecemos, nos casamos y no conocemos al Señor. Y una vez casados, uno da el paso y recibe a Jesús como su Salvador. Y entonces, de repente, la otra persona, pues, no avanza de la misma manera. Y usualmente, si es una dama que da el paso primero, pues entonces ahí el esposo algunas veces, pues, quiere ejercer cierta presión. Y óyeme, pero a la iglesia los domingos, y también los lunes, y también va a orar en la mañana. Y entonces, ¿cómo es? Lo que Jesús dice es, mi amor, te amo, te quiero, me casé contigo porque te amo. Tú no te imaginas cuánto te amo. Pero tanto yo como tú necesitamos de Jesús. Y es poner a Jesús de primero ante cualquier otra cosa en nuestras vidas. Aún nuestra propia vida termina diciendo, dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Pues esto se encaja en muchos ejemplos, ya sea de, por ejemplo, alguna práctica profesional que sea no ética. Si usted, por ejemplo, tiene una práctica profesional que no es ética y de repente usted conoce a Jesús, pues la expectativa de Jesús es que la parte no ética de su profesión se suspenda. Y usted dirá, bueno, Señor, pero fíjate, de ahí es que llega el pan a mi casa. Si yo dejo de hacer esto que no es ético, pues, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde Jesús dice, confía en mí. Si tú te apartas de eso que no es ético, que no es correcto, que va en contra de mis principios, para agradarme a mí, yo me encargo de tu vida. Cuando el Padre y el Hijo ven que usted se somete en obediencia para hacer su voluntad, Él no va a dejar su vida incompleta. Él se va a encargar de proveer lo que hace falta a tu vida. Entonces, esto es el discipulado. El discipulado es no conocer la historia de Jesús, no conocer al Cristo de la historia, sino que el Cristo de la historia entre dentro de ti. Porque muchos conocen y han oído mencionar de Jesús. Jesús es el nombre más famoso que ha habido sobre el planeta Tierra. Pero una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es que Jesús entre en tu vida. Entonces, cuando nosotros anhelamos ser discípulos de Jesús, estamos diciendo, Señor, yo he hecho un etcétera con mi vida, entre en mi vida y arréglala. Entonces, fíjense, aquí el Señor nos enseña cuando somos creyentes y queremos ser discípulos, en nosotros deben manifestarse 5 características fundamentales. Entre ellas está lo que es estar apasionados por el compromiso del Señor. Aquí en mismo Lucas 14, versículo 25, usted ve que dice que las personas, Jesús dijo que había que dejar todo detrás y darle a Él el lugar de prioridad. Entonces hay que tener pasión por Jesucristo. Segundo, amor por el prójimo. Si usted va a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, usted verá que dice que Jesús mismo dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros como yo he amado también. Ustedes améis los unos a los otros. Entonces fíjense que en estos 2 principios fundamentales del discipulado son básicamente los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, por encima de padre, madre, hijo, hija, negocios, partidos políticos, vecino, vecina, novia. Me amarás a mí primero, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Y segundo dice entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor al prójimo
tiene que ser una característica de un discípulo de Jesús. Tercera característica es tener corazón de siervo. Si usted va a Mateo capítulo 23, versículo 11, usted verá que una de las enseñanzas fundamentales de Jesús es que Jesús promueve que nosotros entendamos quiénes somos, nuestra posición en Cristo Jesús, pero que también nos entreguemos y amemos. Y cuando en aquel momento los discípulos pues conversaban acerca de cuál debería ser la estructura organizacional del reino, entonces Jesús le dice, mira, aquí en el reino, eso de estructura organizacional, déjenlo a un lado. El que se considere el mayor de vosotros, ese sea el que le sirva a los demás. ¿Usted quiere saber qué tan espiritual usted es? Entonces usted es el que tiene que servir a los otros. Fíjense, cuando el Señor me llama al pastorado a la corta edad de 28 años y de repente la gente empieza a decirme pastor. Y honestamente pues yo nunca, se me hace difícil que me llamen pastor. Pues es algo que yo entiendo que no lo merezco. Honestamente, como ser humano no lo merezco, ser humano imperfecto no lo merezco. Pero eso es lo que se llama la gracia de Dios. Ninguno de nosotros es merecedor de que el Señor deposite sobre nosotros algún ministerio. Y pues a esa edad no solamente jóvenes, sino contemporáneos y mayores empiezan a llamarme pastor. Y yo veo de repente la amabilidad de la gente para conmigo. Y a veces yo llegaba a los lugares y si no habían silla, pastor, venga, siéntese. Y si de repente yo llegaba y los parqueos estaban llenos, pastor, un momentico, venga, movían su carro y ponían su, pastor, entra su carro acá. Y yo decía, wow, qué chévere, qué bien. Pero hay algo como que no entiendo. Y yo decía orando, Señor, estas personas son tan amables conmigo, me dicen pastor, me tienen tanto respeto, pero falta algo. ¿Qué expectativas tienen ellos sobre mí? Porque ellos que me tratan con ese amor, me tratan con ese cariño, me honran de esa manera. Yo tengo que hacer algo por ellos. Y es donde el Señor empieza a administrarme lo que es la vida pastoral. Tú tienes que reír con ellos. Tú tienes que llorar con ellos. Tú tienes que doblar tus rodillas por ellos. Tú tienes que interceder por ellos. Tú tienes que dar tu vida por ellos. Tú tienes que sacar de tu tiempo de trabajo e involucrarte con ellos. Que sus necesidades y tribulaciones sean tus necesidades y tribulaciones. Que sus procesos sean tus procesos. Que sus dificultades sean tus dificultades. Que su alegría sea tu alegría. Entonces ya entendí por qué tanto amor. Y esto es lo que Jesús enseña. El que quiera ser mayor de nosotros, sea el que entregue su vida por el otro. A mí me encanta ver los matrimonios. Muchas veces yo he tenido charlas con parejas y usted ve que empieza, no porque tú, no porque yo, no porque tú, no porque yo. Y cristianos ancianos en la fe. Y parecen niños. No, pastor, porque mire, si Él me amara como Cristo amó a la iglesia, entonces yo me someto. Y no, pastor, mire, si esa señora me escuchara, entonces yo la amara como Cristo amó a la iglesia. Y se van ahí, miren, como decimos en dominicano, el huevo y la gallina. ¿Quién fue primero, verdad? Y a veces yo me quedo mirando así, y me quedo mirando como una pelota de ping-pong, pam, 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 pam. Y cristianos maduros. Y la pregunta es la siguiente. Yo usualmente trato de ver cuál de los dos se considera más cristiano. Porque fíjese algo. El que es más espiritual, ¿qué va a hacer? Ceder. El que es más espiritual no va a decir, cuando ella se someta, como dice la Biblia, ahí yo la amo como Cristo amó a la iglesia.
Ese no es un pensamiento espiritual. Es un pensamiento muy egocéntrico. O viceversa, ¿verdad? Pastor, mire, cuando Él me ame, Cristo amó a la iglesia, entonces yo me someto. Es un pensamiento egocéntrico también. La expectativa de Dios es que nosotros creamos a su palabra. Dios no murió por nosotros con la expectativa directa de que usted le diera algo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios a los cristianos, a los santos solamente, a los buenos, a los que dicen ellos que son buenos, no, al mundo. Y ahí están los cristianos, los no cristianos, los buenos, los malos. Ahí están hasta los satánicos, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque hay muchos satánicos que han dejado su mala práctica, han visto la luz y han venido al camino del Señor. Y son salvos a través de ¿qué? A través de Juan 3:16. Por ese amor que el Señor tuvo por cada uno de ellos. Nuestro amor, nuestro Dios se entregó, amó, sin esperar nada a cambio. El amor nunca espera nada a cambio. Nunca. Entonces, como discípulos, este es uno de los principios de Jesús que nosotros tenemos que absorber, tener ese corazón de siervo. Cuarto, pues, permitir que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas. Si usted se va al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17, usted ve que Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mientras el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestras vidas, esté exhortándonos, esté redarguyéndonos, esté corrigiéndonos, esté poniendo la luz en nuestras vidas, mientras nosotros anhelemos eso, tendremos un pensamiento de discípulo. Y finalmente, que la palabra de Dios sea el ancla de nuestras vidas. Si usted se va a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, usted verá que Jesús también lo especifica y dijo, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ser discípulo de Jesús requiere un accionar de nosotros. Requiere que nosotros anhelemos algunas cosas. Requiere abnegación. Y es lo que dice aquí más debajo el pasaje cuando dice, oye, ¿quién que se dispone a construir una casa no hace el cálculo primero? Y muchas veces para construir una casa usted tiene que abnegar a muchas cosas. Usted tiene que preparar un presupuesto, ¿verdad? Cuando usted dice, bueno, mire, me voy a casar. Cuando usted se va a casar, lo primero que usted hace, bueno, amor, mire, el apartamento son tanto, la nevera son tanto, la estufa son tanto, la cama es tanto. Entonces uno se va a lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, necesitamos una cama. No, un juego de habitación no, una cama, eso es lo básico. Necesitamos la estufa, básico. Necesitamos la nevera, básico. El tanque de gas, básico. Bien, hermano, usted está en eso. Recibe. Tanque de gas, la nota. Entonces de repente usted ve su salario. Entonces dice, bueno, mire, si antes yo iba 3 veces al mes a comer fuera en un restaurante, pues ahora lo voy a reducir a una. ¿Por qué? Abnegación, tengo que prepararme para pasar a la siguiente fase de mi vida, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, antes iba 4 veces a la semana al cine, diga, bueno, lo veré por Netflix. No es necesario ir al cine, hay que ahorrar la nevera, el microondas. Entonces, todo eso es abnegación, es un sacrificio. Cuando los hijos van creciendo, o no, cuando los hijos van llegando, usted se casa, tiene a su esposa, luego de pasar por ese proceso de amueblar una casa, que es un proceso, entonces le llegan los muchachos.
a pagar colegio, a pagar cuido, a pagar pamper, wipey, ¿verdad? ¿Qué más? La leche, esa bendita leche. Wow. Pero usted sigue teniendo el mismo salario. Entonces viene ¿qué? Abnegación. Porque usted ama a sus hijos. Usted ama ese regalo de Dios. Entonces si usted antes era la persona que tiraba la última tela, ahora va a tirar la primera tela. O va a repetir la tela. ¿Por qué? Porque hay un compromiso genuino. Y lo amamos ese compromiso. Entonces, eso es lo que Jesús dice. Cuando tú me amas, enséñame tu amor. Tiene que haber una abnegación. Ahora lo que Jesús dice es, no te preocupes. Porque si los pajaritos del campo no le hace falta nada, ¿qué será a cada uno de ustedes que son hijos de mi Padre y coherederos junto conmigo? No les faltará nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, luego dice, llevar nuestra cruz. Y este es un pasaje que traspasa el corazón. Y me refiero al corazón, no al alma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de llevar y cargar nuestra cruz, es algo que nos va a generar de una manera u otra molestia, adversidad, cansancio. Si usted se recuerda de la película de Jesús, que usted tanto ha visto, cargar la cruz para Jesús fue una felicidad interna, fue un gozo para él, pero físicamente fue doloroso. Físicamente era difícil. Y el Señor Jesús nos está advirtiendo que si nosotros queremos seguirle en este mundo de dificultades, en este mundo de tinieblas, en este mundo que opera contrario a lo que es su manera de pensar, entonces dame decirte que hay una cruz que cargar. Y si no cargamos esa cruz, pues es difícil que lleguemos a algún lugar. Y esa cruz también va de mano con la abnegación. Si usted se da cuenta, esto fue fundamental en los discípulos. Marcos 10, capítulo 28, usted verá lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro está hablando con Jesús, le dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo dejamos todo. ¿Qué pasó con Levi, con Mateo? Lucas 5, 27 y 28. Tuvo que dejar su lucrativo negocio. Entonces Jesús después de estas cosas salió y vio a un publicano. Sabíamos ya lo que se dedicaba a Mateo, publicano, recolectaba impuestos. Ya sabemos la manera en que se recolectaban los impuestos en esa época. Parecida a la de hoy en día. Entonces le dice, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Señor, ¿y a quién le dejó la botella en el gobierno? Bueno, si tú eres cristiano, tomaste esa decisión. La botella, si es botella, es algo que no es correcto. Devuélvela. ¿Es así? ¿O no es así? Si es algo que usted no se lo está ganando, si es algo que usted no lo está trabajando, si es algo que usted, pues no va con tu estilo de vida en Cristo Jesús. Ahora, yo lo que te garantizo es que si tú tomas esa decisión radical, el Señor se encarga de bendecirte por otro lado. Porque no hay nadie que haya confiado en Dios y que Dios le haya quedado mal. En los 16 años que tengo en el Evangelio y 13 años de pastorado, nunca he escuchado a nadie que me haya dicho, pastor, mire, yo confié en el Señor y el Señor me defraudó. Todavía no lo he escuchado.
Entonces fíjense cómo estos discípulos dejaron todo por el Señor y tomaron su cruz. Y el tomar la cruz va a ser un sacrificio, es la pesada lucha diaria contra los deseos de la carne y la concupiscencia. Esa batalla usted la va a librar de manera diaria. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pedro pues nos hace entender esto. Nos dice, óigame, ya en esta nueva vida que estamos llevando, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando damos ese paso y queremos ser discípulos, van a haber hábitos que vamos a tener que dejar. Y van a haber hábitos que nos van a doler dejarlo. Hay hábitos que la carne nos va a hacer una huelga. Nos va a molestar, nos va a sacudir, nos va a estremecer. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo tú vas a dejar eso? No me dejes, sigue con esto. ¿Y cómo es? Pero hay que enfrentarse con eso. Hay que empantalonarse y confiar en el Señor. Si usted se da cuenta, Romanos 6:6 dice lo siguiente. Dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí en otras palabras, lo que Pablo te está diciendo es que la victoria sobre los deseos de la carne te fue dada. De que las fuerzas para cargar la cruz te ha sido dada. Las fuerzas para dejar las malas prácticas te ha sido dada. La fuerza para dejar los malos hábitos te ha sido dada. La fuerza para dejar los negocios no éticos te ha sido dada. Si usted tiene un colmado y usted tenía un peso truqueado, ¿verdad? De esos pesos que usted va a pesar el arroz. Le dicen 5 libras y usted le pone 3 y marca 5. Yo me acuerdo de eso antes. ¿Se acuerda de eso antes? Había que mirar el peso de frente y por detrás también. O si usted, si usted es dueño de una estación de gasolina y usted que vende gasolina premium, no compre gasolina regular y la eche en el tanque de la premium. Y venda la premium y venda la regular a precio de premium. Porque el negocio suena lucrativo, pero es deshonroso contra Dios. Y muchas veces cuando llegamos a los caminos del Señor, este es el tipo de cruz que tenemos que cargar. Es el tipo de cruz que tenemos que decir, no seguiré más con esto porque no le agrada a mi Señor. No le agrada a mi Padre. Muchas veces llegamos con una vida desordenada como adolescentes. Y organizar esa vida es un proceso doloroso muchas veces. Muchas veces cuando llegamos como adolescentes a los caminos del Señor, pues de repente los demás compañeros empiezan a alejarse. Porque ya no compartimos los mismos chistes, quizás pasado de sazón o quizás pasado de color. Los adolescentes de hoy en día ya no hacen chistes rojos, ya son castaños oscuros. Y de repente usted dice, pues no, ya esa no es mi manera de pensar. Y usted tiene que empezar a cargar con la cruz del rechazo. ¿Por qué? Porque usted decidió seguir a Jesús. Vamos a tener que quitar de alrededor de nosotros todo lo que nos sea de tropiezo. Mateo 5:29, Jesús lo dijo de una manera clara y dijo lo siguiente. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pastor, ¿cómo va a ser infierno? ¿Usted cree en eso? El infierno. ¿Quién lo predicó? Jesucristo. Eso no es un mito, eso no es un cuento de hada. El mismo Jesucristo dice, el que no me ha aceptado en esta tierra, el que no me sigue, el que no me ama, lamentablemente yo no podré darle entrada en el reino de mi Padre. Y si no está en el reino de mi Padre,
está en el reino de su padre, el diablo. Porque el Señor dice, los que hacen las cosas que mi Padre anhela son hijos de mi Padre Dios. Pero los que hacen las cosas de las tinieblas son hijos de su padre, el diablo. Palabras textuales de Jesucristo. Directas. Para que nos concienticemos sobre ellas. Romanos 13:14. El Señor nos continúa diciendo que carguemos la cruz, no proveyendo y no dando cabida o lugar a las cosas que nos van a hacer caer. Dice, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sigamos cargando nuestra cruz. Colosenses 3:5. Haced morir en nosotros todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y ahí es donde tenemos que cargar la cruz. Cuando tenemos que reconocer nuestras vidas, wow, pero yo tenía avaricia dentro de mí. O tenía idolatría con tal cosa dentro de mí. O tenía malas prácticas, deseos desordenados dentro de mí. Y de repente usted tiene que sacar eso de adentro de usted. Y carnalmente eso le va a ser incómodo. Eso le va a doler. Por eso Jesús dice lo que cuesta seguir a Jesucristo. Pero lo que sí estamos seguros es que las fuerzas ya nos han sido dadas. Porque si cuando Jesús caminaba en el Calvario, camino a Gólgota, cargando su cruz, se agotó y el Señor le envió a alguien para que le ayudara, ¿qué más a nosotros, simples mortales, el Señor nos enviará la ayuda para que podamos cargar prudentemente y dignamente la cruz que nos ha sido dada? Finalmente, 1 de Pedro 2:11. Y fíjate que el Señor nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, oye, haz morir, mantente de esta manera, mantente de esto. Yo siempre he dicho, la tentación viene del enemigo. Pecar es tu decisión. Por eso que la Biblia dice, haz morir. O sea, te está hablando contigo. No está hablando que tiene que venir algo del cielo y darte una receta mágica. No, haz morir. Haz esto, mantén esto, saca de tu ojo, sácalo, es a ti. Y fíjate cómo termina Pedro diciendo, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que continuamente batallan contra el alma. Sea usted cristiano, sea usted no cristiano. Estos deseos continuamente van a batallar contra tu alma. Pero grande es Jesús, que nos ayuda con el discernimiento y su Santo Espíritu a tener la salida y las fuerzas para cargar nuestra cruz. Así que en esta noche yo te pido que te pongas de pie ahí donde estás. ¿Hay alguien que nos visite hoy por primera vez, que haya venido a esta iglesia por primera vez? Levante su mano. Pues yo te digo que la casa de Dios es tu casa. Buenas Nuevas es tu casa. Siéntete comprometido, amado, querido. Siéntete que es tu lugar. Y si hay alguien esta noche que aún no haya aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, yo te ruego que no te vayas de este lugar sin esa certeza y sin esa seguridad. Porque lo más especial que tiene la vida es poder encontrarnos con Jesús. Y la vida es como una neblina que ahora está
y minutos después no puede estar. Esa es la realidad de la vida. Así que yo te invito ahí donde estás, que haga la siguiente oración conmigo. Si quieres que Jesús entre en tu vida, en tu corazón, y pasar a ser un creyente, un cristiano y posteriormente un discípulo de Jesús. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y di conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te pido que me perdones. Perdona mis faltas. Perdona mi pecado. Perdona, Señor, las veces que he caminado distante de ti, fuera de tu voluntad. Yo te pido que me perdones. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca, Señor, este nombre sea borrado. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.